con la doctora Flamini para hablar de unos temas que hoy tiene un aniversario muy importante en la historia de La Rioja, ni una menos. Un aniversario que recuerda el respeto a la mujer y lamentablemente todavía tenemos que seguir peleando para que esto no sea solamente el respeto a la mujer, sino el respeto al género humano que es violentado. Una de esas mujeres que le toca defender en la justicia riojana es la doctora Gisela Flamini, con quien tiene una forma, primero que es un aire joven de jueza y con la experiencia casi a flor de piel de lo que le toca dirimir en cada uno de los casos. Yo un día destaqué su actuación y creo que eso también hay que hacerlo saber, porque es bueno, así como cuando uno critica también es bueno resaltar este tipo de situaciones. De este tiempo que lleva este tema de la violencia de género, le quiero consultar el resumen que tiene hasta ahora. Doctora Flamini, buenas noches, ¿cómo le va? Jorge Ocampo la saluda. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, se cumple un aniversario que no es un aniversario, es casi un compromiso que asumió la justicia, que asumió la sociedad para tratar de defender los derechos de la mujer que luego han sido por ahí sobrepasados y no tampoco atendemos los derechos que tienen los hombres en la misma violencia de género, que esa es mi postura, que la violencia de género está ejercida sobre el género humano y que tiene dos sexos. Es discutible porque nos hemos volcado más por la violencia contra la mujer. ¿Cuál es su opinión, doctora? Sí, es así. Jorge, mira, justamente en esta semana se está cumpliendo 10 años desde el Ni Una Menos, el primer Ni Una Menos en Argentina. 10 años en donde se lograron muchas cosas positivas, avances legislativos, creación de políticas públicas que fueron acompañando a esos avances legislativos. Es de destacar que Latinoamérica y sobre todo el sur de lo que es América Latina, con ello Argentina a la cabeza, el Ni Una Menos tuvo un impacto no solo en los procesos judiciales y la participación de la víctima dentro de los procesos judiciales, sino también en avances legislativos, en la creación y en el reconocimiento de derechos también, a diferencia de otras olas, como se dicen, olas feministas, que han tenido sus momentos en la historia, como el Me Too en Estados Unidos. El Me Too comienza en el año 2017 y no tuvo el mismo impacto que ha tenido el Ni Una Menos, como por ejemplo darte un ejemplo que lo vivimos todos los días en los procesos judiciales, que es la perspectiva de género, que es los derechos de la víctima a ser oída, a que se le dé a conocer cuáles son los avances en el proceso, cómo van haciendo los actos procesales. Ese reconocimiento y la perspectiva de género, el estudiar y valorar la prueba con perspectiva de género, en Estados Unidos, por ejemplo, que si bien tuvo el movimiento Me Too, no tuvo el mismo impacto, y entonces entiendo que se trata de una ola feminista, le llaman la cuarta ola en momentos históricos, que está avanzando en el reconocimiento de derechos. Yo sé que a la gente le cuesta quizás asimilar esto de que la violencia tenga un género, pero en realidad es solamente ver una parte de todas las aristas, porque vivimos en una sociedad violenta, una sociedad que está cada día más agresiva, que le cuesta comunicarse, y esto se ve reflejado en todos los aspectos de la vida, y es por eso que vos decís, Jorge, no debería tener género. Porque sí, claro, los hombres también son víctimas de hechos agresivos, violentos, pero la realidad es que las estadísticas demuestran una violencia que recibe el hombre, que muchas veces está encaminada o proviene de mismos hombres, y estadísticamente las mujeres la violencia la sufren de parte de hombres que generalmente y en altos porcentajes se refieren a su pareja o a su expareja. Entonces el análisis va a decir, bueno, sí somos una sociedad violenta, esto hay que reconocerlo para empezar a trabajar desde edades muy tempranas con otro tipo de valores y con otro tipo de educación que empieza en casa, ¿no? Y después continúa con la educación formal, pero la violencia de género tiene una raíz de ser que tiene que ver con las estadísticas y está comprobado en datos. Ese es de ahí el reconocimiento que viene avanzando a través de las legislaciones. ¿Cuál cree que es el origen de este desfasaje que tiene la violencia en la sociedad?
una mala educación, una deficiente educación, ¿la religión tiene que ver en esta instrucción que cada uno recibe desde el hogar, en el colegio y todo lo demás? Y yo creo que se han perdido los valores, Jorge. Hoy en día ya las familias no tienen esa integración, no hay una educación de los principios, de cuáles son las bases que uno como ser humano simplemente, ¿no? Debería tener. Yo lo veo mucho en mi trabajo porque vemos a las mujeres y a los niños en las situaciones más vulnerables que te puedas imaginar, niños y niñas que andan solos todo el día, y vos te imaginás cómo se va a criar ese niño, qué va a aprender, y va a aprender la crudeza de la calle, no va a aprender otra cosa, no Sí, tiene al sí. mamá y al papá esperándolos con una merienda, con una cena, lo básico, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Doctora, te tocó ayer una situación en la que una decisión tuya puede haber provocado, por lo menos se adjudica, la situación creo que es totalmente independiente de la decisión como jueza, con este señor que supuestamente no cumplía con la cuota alimentaria, que luego fue argumentado que sí cumplía, y que luego tuvo esta situación del arresto por parte de la justicia. ¿Se está cumpliendo con la ley? ¿Estamos pocos instruidos en cómo funciona la ley? Creo que no es que sea de pronto la primera vez, la ley lo ampara para que esto ocurra. ¿Es esta la primera vez que ocurre acá en La Rioja? El fallo digamos, de la aprehensión por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, he dictado hasta ahora 3 en el mismo sentido, es decir, ordenando la detención, solamente que en este caso que fue conocido por todos y por los medios de comunicación, la detención se hizo por 72 horas, en otros 2 casos lo he hecho por 48 horas. Uh-huh. La realidad es que se trata de un delito que es muy común en La Rioja, que sufren muchos niños y niñas, porque las víctimas no son las madres, son los niños y las niñas, Sí. En donde los padres, generalmente son padres, progenitores, los que no cumplen con las cuotas alimentarias, es decir, no cumplen con los deberes básicos, ¿no?, para poder satisfacer las necesidades básicas de esos niños y niñas. Entonces llega un punto en donde, la justicia tiene que ser creativa, ¿no? Yo me instruyo mucho y estudio mucho para poder llevar adelante resoluciones que sean adecuadas a cada caso concreto y que también sean innovadoras y que permitan justicia en definitiva, porque ese caso que vos comentás, Jorge, el procesamiento se dictó el año pasado, en octubre, y pasaban los meses y la persona seguía sin cumplir. Después, sí, evidentemente habría estado cumpliendo, pero no lo acreditó en el expediente, y el abogado digamos, que representaba a la víctima en noviembre del año pasado, con un escrito que acreditaba que no se estaba cumpliendo, pero esto venía de hace años, ¿no? Y estábamos hablando de un niño que tenía, además de sus necesidades como cualquier otro, necesidades especiales porque tenía una enfermedad, una discapacidad, no solo encefálica, sino también tenía autismo, otras cuestiones físicas. Entonces había gastos extraordinarios que llevaban a la mujer a la situación extrema de tener que cumplir con estas necesidades de maneras extraordinarias, teniendo 2 trabajos, no pudiendo realizar ninguna actividad como persona individual, ¿no? Eso es lo que hablamos cuando hablamos de violencia económica, violencia patrimonial. En principio este sujeto se estaba haciendo cargo hace muchos años, ¿no?, pagando por lo menos la obra social, y después dejó de pagar la obra social, dejando totalmente al desamparo a este niño. Y así en los otros 2 casos que también resolví lo mismo, la detención por un tiempo determinado para como darle la posibilidad también a la persona de que empiece a cumplir, eran situaciones muy, muy extremas, y la justicia tiene que adecuar las resoluciones al caso concreto, y tratando de que sean efectivas, porque muchas veces si dicto un auto de procesamiento, te imaginas, Jorge, vos me entendés lo que me refiero, Sí. una resolución no le soluciona nada a la gente. Doctora, ¿no cree que ahí está faltando, no digo la publicidad o la difusión, pero sí la difusión interna de la justicia para conocer estas cosas que a veces nos enteramos cuando ya estamos en el extremo, como en este caso de la detención?
¿No crees que a la ley, a la justicia le está faltando una publicidad jurídica, una difusión jurídica para tener acceso? Totalmente. Bueno, Totalmente, Jorge. en ese escondite a veces de esos datos, los propios integrantes de las dos partes que conforman un pleito, a veces están totalmente negados a la información, o a la mala información, o a la información mezquina. Y creo que ahí nos tenemos que informar y tenemos que asesorarnos de las cosas que nos pasan o nos pueden llegar a pasar si no cumplimos con la ley. Exacto, coincido con vos. Porque esto también sirve de ejemplo y bueno, quizás produzca un efecto positivo, como vos decís, y también pueda ser replicado en otras jurisdicciones, con casos similares, por otros jueces, otras juezas. Lo interesante de la publicidad y de los medios de comunicación es que permiten a la gente saber primero qué está haciendo la justicia, y segundo, qué puede pasar en los casos que me tocan, ya sea como víctima o victimario, ¿no? Claro, sí, es así. Doctora, te agradezco tu tiempo, te deseo lo mejor y gracias siempre por tu buena voluntad para este tipo de diálogos que intentamos cada vez que sean mucho más fructíferos, y fundamentalmente me gustaría volver a insistir sobre el tema de difusión del tratamiento de estos temas, de artículos por ahí muy particulares, muy cortitos, pero tienen mucho que ver a la hora de la realidad de cada uno. Exacto, sí, así es, Jorge. Te lo voy a agradecer, vamos a volver a insistir en un par de notas con esto, ¿eh? Bueno, por supuesto, a disposición. Gracias, Jorge, siempre un gusto. Gracias, doctora, gracias. La doctora Gisela Flamini, jueza de violencia de género y protección integral de menores, en el juzgado número 2. Es interesante que de pronto la gente sepa cómo y el por qué, cómo funciona la justicia. Lo mediático de la justicia, a veces cuando se resguardan en grandes titulares, no sirve. Son bombas de humo. Son escondites que no duran nada y que no le hacen bien ni a la justicia ni al comportamiento que tiene que tener cada una de las partes en los conflictos. Véndeme, chino querido, dale.